Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos como cada semana a su programa Caminos sin Fronteras. El día de hoy nos damos la oportunidad de continuar con el tema que tomamos la semana pasada sobre astrología y paganismo, haciendo referencia a la idea de que la Iglesia Católica era una tradición que al extenderse en ese afán de expansión, lo que hace es, en primer lugar, para ir imponiendo su ritualística, crea el concepto de paganismo y hace referencia a la idea de todo aquello que no sea o no esté inscrito dentro de los parámetros de la Iglesia Católica es pagano. Decíamos, era un término un tanto peyorativo como para hacer alusión a los campesinos, el pagano, el campesino, y posteriormente esa palabra se va estructurando o se va modificando y termina siendo lo que entendemos el día de hoy. El día de hoy por pagano entendemos sobre todo aquello que de alguna manera se considera ajeno a los parámetros de la cultura católica. Entonces, mencionábamos la semana pasada algunos elementos que nos hacen notar claramente la idea de que no hay religión más pagana que la religión católica. Me voy a permitir hacer una síntesis de ese concepto. Decíamos que la Iglesia Católica, en su afán de expansión territorial, en su afán de dominio, como una extensión del Sacro Imperio Romano Germánico, va creando esa necesidad de interacción con otras culturas y debido a ello, justamente lo que denominamos sincretismo, se van mezclando algunos elementos de las culturas a donde esta religión llega para que así sea aceptada más rápidamente por los nuevos practicantes. Entonces, debido a que la Iglesia Católica se ha extendido hacia todos lados, se ha visto en la necesidad de retomar elementos distintos de otras culturas. Por eso, justamente, afirmamos que no hay religión más pagana que la religión católica. La palabra católico significa universal en ese afán de querer extenderse hacia todo el mundo y para ser aceptado por algunas comunidades necesita integrar algunos de los elementos, ¿sí? Entonces, debido a esta interacción con otros elementos de otras culturas o de otras religiones incluso, se va creando esta visión de lo que actualmente conocemos como la ritualística católica. Y algunos de los elementos que mencionábamos la semana pasada están claramente asociados con la astrología. Aunque nosotros sabemos que actualmente la cultura católica está en contra de esta visión de la astrología, porque pues se supone que el ser humano no puede ser capaz de leer los designios que cada uno de nosotros tiene desde el momento de su nacimiento. Entonces, nosotros debemos entender perfectamente que en realidad como seres humanos siempre estamos en un proceso de cambio y de transformación. Lo mismo sucede con las instituciones. Por lo tanto, cuando nosotros ubicamos este afán de expansión y de dominio territorial
que tiene la Iglesia Católica y que le caracteriza, vemos cómo se van integrando algunos elementos y sobre todo algunos elementos relacionados con la astrología. Pero aquí debemos hacer otra vez la diferencia entre lo que era la astrología en la antigüedad y lo que actualmente conocemos como la astronomía. La astrología era una ciencia que estaba integrada por muchos conocimientos, pero sobre todo quienes practicaban la astrología eran médicos, eran los sacerdotes, etcétera, grado tal que existe un área de la astrología que se llama la astrología médica, donde pues se plantea que cada una de las constelaciones tiene su correspondiente dentro del cuerpo humano siguiendo la ley de correspondencia. Así como es el macrouniverso, así es el microuniverso. Nosotros tenemos partes en nuestro cuerpo que tienen su correspondiente, de acuerdo a su función, justo con el símbolo zodiacal que representa algunas de las constelaciones. Por ejemplo, para mencionar rápidamente, los pies se relacionan con Piscis y así sucesivamente vamos viendo cómo los órganos más importantes del cuerpo humano y algunas partes importantes a nivel simbólico tienen su correspondiente con los signos zodiacales. Entonces, cuando nosotros seguimos analizando este proceso, nos damos cuenta de algunos elementos que tienen en común. Aunque actualmente la Iglesia Católica está en contra de la astrología como esta ciencia donde se intenta interpretar el destino de los seres humanos, debemos entender que cuando la astrología pasa a ser astronomía, cambiamos la visión geocéntrica por la visión heliocéntrica y en base a ello debemos entender que en la antigüedad se tenía una concepción distinta del universo de la que se tiene actualmente. Pero cuando nosotros ubicamos este proceso geocéntrico del universo, nos damos cuenta que por cuestiones lógicas, cuando tú, estando en la Tierra, miras la bóveda celeste, evidentemente te vas a encontrar como si tú fueras el centro. De ahí esa concepción, pero finalmente, como se supone que la astrología está midiendo, tomando en cuenta, considerando los distintos ángulos que se establecen entre los planetas para ejercer una influencia sobre nosotros, sobre la vida de los seres humanos, es obvio entender que nos referimos a geocéntrico en el sentido de que somos el centro de las influencias, pero no el único centro, sino cada planeta va a ser su centro desde su propia perspectiva. Entonces, debemos entender que, decíamos, la Iglesia Católica tiene, según un autor de un libro en el cual baso muchos de mis fundamentos para el programa del día de hoy y de la semana pasada, de Ragón, que se llama La Misa y sus Misterios. Y en este libro nos hace una descripción de dónde se originan algunos elementos de lo que hoy conocemos como la misa. Entonces, es importante ubicar esta relación con los llamados misterios antiguos para que así podamos entender la ritualística de la misa católica. Entonces, nosotros debemos entender perfectamente que el hecho de que en la actualidad la Iglesia condene o trate de eliminar de sus prácticas lo que viene siendo la astrología, no por eso a nivel simbólico deja de tener su influencia, a grado tal que mencionábamos sobre todo que la Iglesia católica, la religión católica, es en realidad una religión solar, es una religión que adora al sol. Y poníamos algunos ejemplos como el día en que se celebra la misa. Si ustedes recuerdan,
El lunes viene de Luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter y el domingo, Sunday, es el día del Sol. Y justamente por ese sentido simbólico de adoración al Sol como el centro del universo, como el lugar de donde emana la energía que nos da la vida, en el antiguo Egipto le tenían como el dios Ra. Su principal deidad era, por supuesto, el dios Ra, y de las tradiciones de la cultura egipcia van a retomarse muchísimos elementos, y un elemento que es muy interesante ubicar dentro del libro egipcio de los muertos es justamente la idea de que la visión escatológica que tiene la Iglesia Católica con respecto a que una vez que el creyente va a morir, se tiene que enfrentar a un juicio. Y es justamente el juicio que planteaban los antiguos egipcios durante el proceso de la muerte. El ente, no puedo decir la persona, porque ya no es una persona, ya murió, ese ente va a pasar por una serie de tribulaciones, una serie de aventuras, hasta que llegue a presentarse al salón donde va a ser enjuiciado, va a tener que ubicar un proceso de juicio. Se supone que simbólicamente se ponía su corazón en un lado de la balanza y del otro lado se ponía una pluma. Entonces, si el corazón pesaba más que la pluma, era condenado. Si el corazón tenía el mismo peso que la pluma, entonces pasaba o continuaba su proceso de crecimiento. Esta idea del juicio, el juicio al que todos los católicos se van a ver sometidos después de la muerte, es entonces una reminiscencia de los antiguos secretos y de las antiguas prácticas de Egipto. Entonces, cuando nosotros vamos viendo algunos elementos más de, sobre todo, del simbolismo y la ritualística católica, encontramos elementos muy interesantes, y uno de los elementos que en lo personal considero importante es retomar la base fundamental de la astroteología. La astroteología es una parte de la astrología que relaciona a los avatares o avatars de cada una de las eras y de cada una de las religiones con el sol. Cuando nosotros ubicamos un poco eh, la historia de los grandes avatares, nos damos cuenta que la mayoría, si no es que todos, tienen la siguiente característica. Y por eso empiezo con esta pregunta: ¿de quién se trata? Nace el 25 de diciembre. Es resultado de una concepción inmaculada. Es el Salvador de los hombres. Realiza milagros. Fue crucificado y renace al tercer día. La mayoría de las personas creen que únicamente nos referimos a Jesucristo, cuando en realidad, si nosotros vamos analizando, sobre todo, les recomiendo que lean el libro de los grandes iniciados de Eduardo Schur. Plantea que justamente Horus, Mitra, Krishna, Tammuz, Zoroastro, Atis, Indra, etcétera, y muchos otros grandes maestros espirituales tienen esta característica. ¿Por qué razón? Porque sencillamente a nivel simbólico están representando al sol. El sol como la fuente de donde emana la vida. Entonces, si nosotros analizamos el ritual de la Iglesia Católica, concretamente si analizamos la misa, vamos a ubicar justamente que en su
cosmovisión tienen esa adoración simbólica al sol, aunque actualmente este aspecto se trata de ocultar. Sin embargo, la historia, sobre todo los vestigios a nivel simbólico, esotérico, podemos ir ubicando perfectamente que la iglesia católica es una religión solar. Y basta que veamos, por ejemplo, el símbolo del Santísimo. El Santísimo es justamente la representación de un sol. Si ustedes ubican en algunas estandartes, en algunas representaciones católicas, se hace alusión a Jesucristo con 3 siglas, el monograma IHS, que algunos van a traducir como Jesús, Salvador de los hombres. Entonces, cuando nosotros hacemos una comparativa y sobre todo a partir de leer el libro egipcio de los muertos, vamos a ubicar que ellos lo traducen como Isis, Horus y Set, la triada. Recuerden que toda religión tiene una triada, así como en el catolicismo tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dentro de el hinduismo tenemos a Brahma, Krishna, etcétera, ¿sí? Entonces, toda religión tiene una triada. Entonces, esta H-I-S corresponde, según ese autor, a la idea de Horus, Set e Isis. Y no está la traducción que hacen a partir de la idea de Jesús homine salvatorum, Jesús salvador de los hombres. Este es un punto que en lo particular me llamó la atención y por eso me permito compartírselo. Ahora, cuando nosotros vamos ubicando la etimología, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la palabra misa. Hay algunas versiones distintas, pero voy a tratar de hacer una explicación breve de este término. Se dice que la palabra misa significa sacrificio y que proviene del ritual babilónico que se hacía en adoración al dios Tamuz. La palabra misa también está relacionada, sobre todo, con la idea de mesis, que significa cosecha, y de esta palabra mesí viene el término Mesías, con que también se conoce a Jesucristo. Jesucristo es el Mesías. Entonces, se supone que el Mesías era el sacerdote que recogía la primera cosecha de los campesinos. Entonces, cuando nosotros ubicamos este proceso etimológico, nos vamos dando cuenta que efectivamente las palabras evolucionan, las palabras se transforman y mencionábamos también el concepto de Deus. Deus en el latín, Dios, deriva de Zeus y este Zeus, recuerden, era el padre de los dioses y se representa casi idéntico a la visión que actualmente se maneja de manera simbólica con Dios. Recuerden que la Iglesia Católica tiene todavía la imagen, tiene el concepto de un Dios antropomórfico, cuando en realidad, cuando vamos hacia la filosofía profunda de la Iglesia Católica, Dios no tiene, no tiene nombre. Si es eterno, tampoco puede estar limitado por el tiempo y por el espacio. Entonces, ¿por qué necesariamente ponerle una o limitarlo con la imagen de un ser humano? Si Dios es perfecto y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, el ser humano es imperfecto por naturaleza. Somos seres imperfectos, pero sí perfectibles. Entonces, ahí debemos empezar a ubicar
que justamente para que el pueblo pueda entender algunos conceptos, se tienen que ir adaptando, modificando, para que el pueblo los pueda entender. De ahí que nosotros hacíamos también la diferencia entre lo que es el esoterismo y el exoterismo. El exoterismo es la información que se le enseña al pueblo y el esoterismo es la información simbólica que solamente conocen los iniciados o las altas jerarquías de una determinada creencia. Entonces, nosotros debemos entender justamente que las religiones todas tienen estas dos partes. Entonces, necesitamos ubicar justamente que eh, a través de la etimología podemos encontrar el verdadero significado simbólico de algunas palabras. Entonces, cuando nosotros ubicamos otros términos del ritual católico, encontramos la palabra hostia. La palabra hostia es sinónimo de víctima y hace alusión fundamentalmente al rito de los animales que eran sacrificados en honor de los dioses paganos. Y los romanos, justamente a este ser que era sobre todo inmolado, es denominado hostia. Entonces, la hostia que se maneja como el símbolo del cuerpo de Cristo, justamente hace alusión a los animales que son sacrificados en honor o en forma de adoración a los dioses. Y en ese sentido, por ejemplo, se plantea una imagen muy interesante. Se habla de Jesús como el buen pastor y esta imagen se retoma o tiene su antecedente en el dios de la antigüedad Mocósfero, que era justamente la representación de un hombre que va cargando sobre sus brazos un cordero como un elemento de sacrificio, como una forma de adoración hacia su Dios. Entonces, cuando nosotros vamos ubicando las vestimentas que tiene la, el sacerdote dentro de la cultura católica, nos vamos dando cuenta, sobre todo, que están profundamente relacionados con lo que vendría siendo las, la simbólica representación de algunos elementos que se tienen de otras culturas de la antigüedad. Entonces, existen muchos elementos que están en relación con este proceso. Entonces, nosotros debemos ubicar algunos de los elementos. El día de hoy vamos a hacer una enumeración de algunos elementos, pero evidentemente es un tema muy profundo que en una hora no nos vamos a poder dar el lujo de terminar. Simplemente vamos a hacer mención de unos elementos como una forma de eh, hacer comprender el origen de la cultura católica dentro de los rituales paganos, ¿sí? Entonces, una palabra que es muy usada dentro de la cultura católica es la palabra de virgen. Virgen viene de Virgo. Cuando nosotros ubicamos dentro de la astrología, Virgo corresponde justamente a uno de los 12 símbolos que constituyen el zodiaco. Entonces, y si hacemos un análisis todavía eh, saltándonos tiempo y espacio de lo que es la Virgen de Guadalupe, decíamos que en realidad viene siendo la adaptación de una de las deidades prehispánicas, pero el elemento astrológico en el caso de la Virgen de Guadalupe lo tenemos en su manto. Es un manto cubierto de estrellas que no es otra cosa más que un mapa celeste, un mapa que nos está indicando justamente
una posición estelar particular. Entonces, debemos entender que existen otros elementos como la idea de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, cada uno de ellos dentro de la cultura esotérica, es asociado con los 12 trabajos de Hércules. Cuando nosotros leemos los 12 trabajos de Hércules, pero no desde la perspectiva literal, sino de la perspectiva simbólica, nos damos cuenta que en realidad los 12 trabajos de Hércules viene siendo toda la travesía que hace el ser humano para alcanzar el estado de la divinidad, ¿sí? Para trabajar durante su vida y de esa manera ir alcanzando un estado de, digamos, cuasi perfección, porque ya sabemos que el ser humano no es perfecto, pero sí es perfectible. Entonces, en algunas iglesias vamos a notar que existe eh, dentro de su ritualística y sobre todo de su iconografía, que sus cúpulas están revestidas de estrellas. La bóveda celeste era un elemento indispensable dentro de los antiguos usos que tenían los templos egipcios. Entonces, ahí estamos viendo ya otro elemento más que podríamos relacionar sobre todo con la idea de lo que viene siendo la relación que guarda la cultura católica con algunos elementos de los antiguos misterios. Entonces, la cruz, por ejemplo, se relaciona directamente con Cristo, pero ¿de dónde viene? Cuando nosotros buscamos un poco acerca del origen de la cruz, nos damos cuenta que es un símbolo que está presente en muchísimas culturas y se supone que la Iglesia Católica toma este elemento a partir de la cruz egipcia. La cruz egipcia se caracteriza porque tiene 3 brazos y el brazo más alto, el brazo que está tendiendo hacia lo celeste, es en realidad un círculo. Entonces, cuando nosotros vamos viendo estos elementos, nos damos cuenta que efectivamente hay esa vinculación a nivel simbólico. Algo interesante de las religiones es que cuando nosotros quitamos la parte literal y vamos a lo simbólico, muchas de las religiones tienen grandes coincidencias o grandes puntos de convergencia. Entonces, nosotros debemos entender también otro punto importante, la palabra demonio. La palabra demonio en realidad hace alusión al término griego o deriva del término griego daemonium, que refiere a la idea de espíritu o deidad. Y este término posteriormente, con el transcurso del tiempo, se va transformando en lo que ahora conocemos como demonio. La palabra Cristo. La palabra Cristo se dice, deriva del griego Christos, que era la persona que se encargaba de decir el oráculo dentro de los antiguos templos griegos. Entonces, el Christos era justamente el mensajero que daba las noticias, que daba los mensajes hacia el pueblo. Cuando nosotros vamos viendo ya este término de Cristo dentro de la cultura romana, digamos que viene de Christus y justamente algunos filólogos lo van a asociar con la idea de Cristos, que hace alusión al aceite, al ungido. Recuerden que en la antigüedad se acostumbraba dentro de un ritual con el cual, sobre todo
integraban a los nuevos reyes a cumplir su función, se les ungía de aceite. Entonces eran los ungidos. De ahí que entonces la palabra Cristo esté relacionado con la idea de el ungido. El ungido viene siendo también relacionado o está relacionado con el concepto de Mesías. El Mesías es el ungido, el que viene en nombre o en representación de las divinidades. Cuando nosotros seguimos analizando algunos otros elementos más, nos damos cuenta que existen muchos elementos que simbólicamente están relacionados con culturas de la antigüedad. Y esto en realidad nos debe hacer comprender que esta necesidad de eh, integrar elementos de otras culturas dentro de las prácticas católicas es resultado de esa interacción y de esa expansión que tiene esta religión como institución. La palabra católico universal hace referencia a esa idea que el Sacro Imperio Romano Germánico tenía, la idea de dominar a través de la guerra, a través de ir ocupando nuevos territorios. Actualmente, lo mencionábamos ya la semana pasada, la Iglesia Católica no hace otra función más que ejercer la idea del Imperio Romano Germánico. Por eso se denomina la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Esta necesidad de expansión o esta filosofía de expansión le lleva necesariamente a retomar algunos elementos para que puedan ser aceptados dentro de otras tradiciones. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí en nuestro estado, en la iglesia de Tonancintla, vamos a ubicar los ángeles. Los ángeles están representados con caras de niños indígenas. Entonces, ahí estamos viendo cómo el sincretismo nos va a permitir integrar dentro de una cultura algunos elementos nuevos y para que las personas acepten estas tradiciones como un elemento nuevo dentro de su propia cultura, van adaptándose. Ahí la base del paganismo católico es el sincretismo. Entonces, nosotros debemos entender que justamente muchas de las figuras principales de las deidades principales que tiene la cultura griega pasan a tener su equivalente dentro de la cultura católica, ¿sí? Mencionábamos que para algunos estudiosos Venus pasa a ser la Virgen María y también hacíamos mención de la palabra carnaval, la fiesta de la carne, que es justamente retomada de la cultura griega. En la cultura griega, antes de que se celebraran los principales rituales a sus dioses, se hacía una semana libre, una semana donde se celebraba la fiesta de la carne, donde el ser humano se daba la oportunidad de convivir cotidianamente sin que tuviese algunas limitantes. Se hacían las fiestas a Dioniso, se hacían las fiestas a Baco. De la palabra Baco deriva bacanal y esta bacanal es justamente retomada por los griegos a través de lo que posteriormente se conoció como las orgías. Entonces, el carnaval originalmente es, repito, la fiesta de la carne y es retomada justamente de los templos griegos. Entonces, así
poco a poco vamos viendo cómo finalmente la religión católica, al ser una de las religiones más extendidas en el mundo, está plagada de muchos elementos que van a constituir su eh, forma actual, la presentación que tiene actualmente. Entonces, nosotros debemos ir ubicando muchos de los elementos que en la antigüedad, antes de que la Iglesia Católica se estructurara ya como tal, se toman algunos elementos, ¿sí? De hecho, mencionamos, por ejemplo, la idea de la imagen que se tiene del diablo también estaba relacionado con algunos elementos de la antigüedad, de la antigua Babilonia y la antigua Mesopotamia. Entonces, poco a poco nosotros vamos viendo cómo estos elementos que son mm, propios, digamos, de la cultura católica, tienen su origen en culturas más antiguas. Por ejemplo, se plantea que eran los egipcios los que utilizaban lámparas de aceite para alumbrar en las noches, alumbrar sus templos. Y esta idea es retomada justamente por los católicos porque utilizan la luz como un símbolo de adoración. Otro elemento que deriva de otras culturas viene siendo la idea de el rosario. Cuando los ingleses invaden la India, encuentran que justamente en la India existe una infinidad de rituales, a grado tal que en realidad el término hinduismo con el que actualmente se denomina a esta religión hace referencia a muchísimas religiones, muchísimas visiones diferentes, a grado tal que inclusive el hinduismo, pudiéramos decir, es el término genérico que abarca todas las tradiciones que en aquel momento existían en la India. Y dentro de esos elementos, en el budismo, y este lo retoma del hinduismo, tiene la idea de el mala. El mala, podríamos decir, es justamente lo que los católicos utilizan ahora como el rosario. El mala es un conjunto de cuentas que sirven para ir contando los mantras. Entonces, simbólicamente tiene un uso. Eh, con el dedo índice se apunta hacia lo celeste y con el dedo pulgar y el dedo medio vas pasando las distintas cuentas. Conforme vas repitiendo un mantra, vas pasando una cuenta. Debido a que dentro de la tradición hindú y posteriormente lo retoma también la tradición del budismo, el mala es un instrumento que nos permite continuar con la repetición de mantras. Y este elemento es retomado y modificado o adaptado con lo que ahora conocemos el rosario católico. El rosario católico cumple justamente las mismas funciones que tiene el mala, ¿sí? Cuando nosotros ubicamos que en la Iglesia Católica se maneja lo que llaman la Semana Santa tiene su base en una celebración pagana al culto del dios Atis, cuando se celebra su muerte y su posterior resurrección. Ahora, esta idea de la muerte y la resurrección está en realidad haciendo alusión a la visión del sol, la transición que el sol pasa a lo largo del año por las 4 estaciones. Si ustedes ubican, si estamos hablando, como lo mencionábamos en un principio, que
la astroteología asocia a todos los grandes avatares con el Sol. Todos ellos cumplen las funciones del Sol. Son el centro del cual va a emanar la vida, etcétera, etcétera. Entonces, son muchos elementos que las tradiciones religiosas diversas que hay en el mundo tienen como constante. Entonces, nosotros debemos entender justamente que la religión católica es, como ya lo mencionaba, una de las religiones que pudiéramos decir más paganas porque está retomando muchísimos elementos de justamente lo que sería calificado como el paganismo. Entonces, nosotros debemos ubicar que justamente esto es un proceso de adaptación y de integración a nuevas culturas. Entonces, un elemento que también es importante señalar y que está relacionado con la idea de la astrología es cuando nosotros analizamos el viaje de el Sol dentro del año, ubicamos que existen, nosotros vemos cómo a través de nuestra perspectiva, a partir de la Tierra, y esto se veía muy claro en la antigüedad. En la antigüedad creían que del 21 al 24 de diciembre el Sol pareciera que se detenía. ¿Qué es lo que sucede? En realidad, eh, todos los días del año el Sol va cambiando de posición, es decir, no amanece en el mismo lugar, sino que se va modificando. Y de acuerdo a la idea de que en realidad la Tierra no gira en forma circular alrededor del Sol, sino en forma de una elíptica, vamos a encontrar que evidentemente hay un punto más lejano donde el Sol y la Tierra se distancian al máximo. Y justamente ese punto corresponde a lo que es el solsticio de invierno. Y en el solsticio de invierno, muchas culturas y muchas tradiciones actuales inclusive celebran el fuego nuevo, el ritual del fuego nuevo. ¿A qué se referían? Se referían fundamentalmente a la idea de que la noche más oscura del año es justamente el 21 de diciembre. Estamos hablando del solsticio de invierno. Entonces, cuando los antiguos astrónomos veían que del día 21 al día 25 de diciembre, uno, la oscuridad era más grande que la luz y pareciera que el sol ya había quedado estático, entonces se veían en la necesidad de hacer rituales para que la vida continuara, para que las sombras, la oscuridad, las tinieblas no le ganaran a la luz. Entonces, este rito de el 21 de diciembre, de la noche más larga del año, o podríamos decir simbólicamente, el momento donde la obscuridad abarca más tiempo en el transcurso del día, está representado y está presente actualmente en lo que llaman los masones la cena solsticial. Y también este mismo ritual lo practican otras religiones. También se dice que dentro de la cultura prehispánica se hacía este ritual. Entonces, debemos ver cómo las religiones responden a la necesidad que tiene el hombre de explicar algunos de los fenómenos que no logra entender a simple lógica. Por eso actualmente, aunque ya tenemos la ciencia y la tecnología muy desarrolladas, hay algunos elementos, algunos conceptos que no los podemos eh, explicar. Uno de ellos es, sobre todo, la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Y debido a que el ser humano no tiene una explicación de ello, no hay nadie que te pueda decir, es esto y se sigue de esta y de tal manera,
todas las religiones tratan de explicar algo acerca de qué nos sucede en el transcurso de la muerte. Entonces, nosotros ubicamos simbólicamente a Jesús con la idea de un pez. De hecho, Jesús es el pescador de hombres. ¿A qué nos referimos con Jesús y pez? Dentro de la visión esotérica se plantea que aproximadamente cada 2000 años el Sol pasa de estar ocupando un a nivel de lo que sería el periodo de transición de una casa astrológica a la otra, debido sobre todo a que la Tierra tiene tres movimientos fundamentales, que son el movimiento de rotación que da lugar al día y la noche, el movimiento de traslación que da lugar justamente a las distintas estaciones del año, y existe el movimiento de precesión. El movimiento de precesión es un movimiento que permite un proceso de equilibrio. Entonces, en el movimiento de precesión encontramos que los dos polos van a formar una línea, y que esta línea va apuntando justamente a alguna de las casas astrológicas. Entonces, cada vez que el Sol pasa siguiendo el movimiento de precesión, pasa de una era a la otra, está formando lo que llaman las distintas eras. Jesús era el avatar de la era de Piscis. Por eso justamente se le asocia con la imagen de un pez, tal como en la astrología representamos a Piscis. Entonces, eh, se dice que en la antigüedad los primeros cristianos, para hacerse notar dentro de alguna población, por lo general hacían ese símbolo, pintaban ese símbolo ya sea en la arena, en algún lugar, y los cristianos podían ubicar perfectamente, siguiendo ese símbolo, que en esa comunidad existían cristianos, y entonces era una forma que tenían para poder identificarse. Entonces, no podemos evitar la idea de que Jesús es el pescador de hombres. De hecho, cuando nosotros analizamos las distintas denominaciones que se da a sí mismo Jesucristo, es una de ellas, de las más importantes, es la idea de ser el pescador de hombres. ¿A qué nos referimos con ser pescador de hombres? Interpretado desde una perspectiva esotérica, nos damos cuenta que se refiere a la idea de es el iniciador, es el que trae el nuevo mensaje, es el ser que nos viene a enseñar el mensaje de la era de Piscis. Entonces, desde esa perspectiva, vamos viendo cómo cada vez se van mezclando más y más elementos que asocian la astrología con la simbología, con el simbolismo, con la ritualística de la cultura católica. Entonces, nosotros debemos ubicar que algunas personas, algunos estudiosos, hacen la referencia de que en realidad la cruz católica refiere a la cruz zodiacal, y la cruz zodiacal está formada justamente por dos líneas que van a ir apuntando justamente a lo que vienen siendo las cuatro palabras fundamentales, representando las cuatro constelaciones a las que refiere. Las palabras que hacen referencia a la cruz zodiacal son querer, saber, osar, callar. Estas cuatro palabras también, para algunos estudiosos, están representadas por alguno de los apóstoles. Entonces, debemos ir ubicando cómo
a pesar de que los practicantes de la cultura católica no tienen conocimiento de estos símbolos, eso no implica que no exista o que no sea verídico. De hecho, algunos de los apóstoles son asociados con las características que tienen los signos del zodiaco. Debemos entender justamente que si son 12 apóstoles y son 12 signos zodiacales, cada uno debe estar en relación simbólica con alguno de ellos. Entonces, debemos ir entendiendo justamente que eh, el que nosotros podamos integrar la astrología o los elementos iconográficos de la astrología, algunos elementos simbólicos dentro de la ritualística católica, no implica que la Iglesia Católica esté acorde a la interpretación que los antiguos astrólogos hacían. Ahora, algo que hay que notar es que desgraciadamente la astrología ha sido deformada por cuestiones sobre todo de lucro. La verdadera astrología, que para algunas escuelas esotéricas se conoce como arqueoastronomía, es decir, la medida de los ángulos, tomando en consideración que acorde a los ángulos que los distintos planetas forman en una carta natal, vamos a ubicar la influencia que estos tienen sobre nosotros. Independientemente de que la Iglesia Católica no esté de acuerdo con las prácticas de la astrología, es importante que nosotros vayamos ubicando justamente que sí existen estas convergencias, a grado tal que para algunos estudiosos, sobre todo los que tienden a practicar la astroteología, relacionan a Pedro con Sagitario, a Judas Iscariote con Escorpio, a Juan con Libra, a Tomás con Virgo, a Santiago el Mayor con Leo, a Felipe lo asocian con Cáncer, a Mateo con Géminis y Tauro es asociado con Judas Tadeo. Lo mismo sucede, Simeón es relacionado de acuerdo a sus características con Aries, Bartolomé con Piscis, Santiago el Menor se relaciona con Acuario y Andrés se relaciona con Capricornio. Entonces, nosotros podemos ubicar también que existe el concepto de los 4 evangelistas y cada uno de estos está en relación justamente con las 4 palabras que mencionaba hace un momento: querer, saber, osar, callar. Muy bien, pues esperemos que esta enumeración muy a grosso modo de las relaciones que tiene la Iglesia Católica con otras tradiciones de la antigüedad nos sirvan sobre todo como un estímulo para que nos demos a investigar. Yo creo que todas las religiones son un mal necesario. ¿Por qué un mal y por qué necesario? Porque si nosotros ubicamos la visión marxista que plantea que la religión es el opio de los pueblos, haciendo alusión que debido a su pensamiento dogmático y rígido, no nos permite cuestionar. De hecho, el pensamiento religioso es un pensamiento dogmático incuestionable. Entonces, por eso, en ese afán, va a tratar de eh, criticar la religión, pero la religión cumple una función dentro de la sociedad. Si ustedes ubican, la palabra religión viene de latín religare, unir. ¿Y qué es lo que hace una religión? Gracias a que toda religión tiene un código de moral, este código, estas reglas, nos van a ir sobre todo permitiendo vivir en armonía dentro de una comunidad. El ser humano, al ser un ser social, necesita de ciertas reglas que le permitan limitar sus intereses para no transgredir el respeto hacia los demás. Por eso es importante que tengamos una religión, pero sobre todo que conozcamos
los elementos, por lo menos los elementos más básicos y elementales de el simbolismo y de la historia. Cuando nosotros simplemente entramos a una religión, quizá por el peso de la tradición familiar, quizá por la influencia de la cultura en la que nosotros nos hemos ido formando, realmente no estamos haciendo uso de nuestra conciencia, de nuestra capacidad de investigar y de decidir. Si la religión es necesaria para que el ser humano pueda convivir con sus semejantes, pero además le permite tener una visión más profunda de lo que nuestros simples ojos o nuestros simples sentidos perciben, entonces debemos entender, toda religión es necesaria en el ser humano mientras le permita ser un mejor ser humano. De hecho, y ya para concluir con el programa, hay una frase que en lo particular me es bastante interesante. Alguna vez le preguntan al Dalai Lama cuál es la mejor religión del mundo y él dice, la mejor religión del mundo es aquella que te permita desarrollarte como un mejor ser humano cada día. Así pues, si tú quieres seguir practicando la religión en la que estás inmerso, adelante, es importante y necesario, pero siempre que lo hagas con conciencia y no simplemente por el peso de la tradición. Pues esperamos que este tema haya sido de su agrado, pero sobre todo que haya despertado en ustedes el interés por seguir investigando. Cualquier comentario que quieran hacernos llegar, por favor, háganlo justamente aquí a la página de Saber Sin Fin. Les esperamos la próxima semana y antes de despedirnos, agradecemos a todo el grupo de Saber Sin Fin y especialmente a nuestro director, Abel Pérez Rojas. Muy bien, pues les esperamos la próxima semana.